Buenas tardes con todas y todos. Mi nombre es Diego Benalcázar, soy docente de la Escuela de Artes Sonoras. Les doy la bienvenida a esta mesa denominada Prácticas Experimentales y Transdisciplinares en las Artes. Tengo el honor de presentar a tres ponentes, Freddy Vallejos, Norberto Bayo y Andrea Staiza, colegas de la Escuela de Artes Sonoras, quienes expondrán sus procesos de prácticas artísticas y teóricas, esta vez en relación con la música y otras disciplinas. Estos resultados son parte de los procesos de investigación que hacen los docentes en la universidad y claramente demuestra lo diversa que es la Escuela de Artes Sonoras. Al final de la exposición abriremos un espacio para que puedan hacer sus preguntas a través del chat y de la transmisión de Facebook. Vamos a comenzar con Freddy Vallejos. Freddy Vallejos ha realizado estudios de percusión, composición, musicología e informática musical en Colombia, Francia y Suiza. Su preocupación estética, caracterizada por la exploración de un universo sonoro múltiple y heterogéneo, se basa en los trabajos de investigación etnomusicológica formalizados mediante herramientas tecnológicas y en relación del sonido con otras formas de arte. En este sentido, ha colaborado con artistas de diferentes campos: cine, artes visuales, danza y literatura. Y sus obras se han presentado en diversos auditorios y festivales en más de 15 países. Buenas tardes, Freddy, por favor. Hola, muy buenas tardes para todos. Gracias por acompañarnos y gracias a Lilia por acoger estas iniciativas. Entonces, como no tenemos mucho tiempo, voy a comenzar con mi presentación. Voy a compartirles aquí algunas diapositivas. Me confirman si las ven. Diego. Sí, todo muy bien. Perfecto. Bueno, antes de comenzar, también quería pedirles a los que nos están viendo y escuchando, si voy a compartir algunos extractos audio y video, y como estos extractos audio y video tienen digamos, una calidad de audio más o menos buena en todo caso, les pediría si pueden escucharla con unos audífonos, así sean unos audífonos pequeños, o si tienen buenos monitores, mejor aún, pero no con el audio de las computadoras, que generalmente no es muy bueno. Bueno, dicho esto, mi proyecto se llama Tempus Pacha. Fue realizado gracias a una subvención para el proyecto de investigación del Vicerrectorado de Investigación y Posgrado de la Universidad de las Artes durante el año 2018 y 2019. Y bueno, voy a comenzar un poco contándoles lo que es. La obra Tempus Pacha, a través de diferentes textos de Agustín Guambo, Primavera Nuclear Andina, Lucila Lema, Ñuka Hatumamata, Pachaca y Mata Canishpa, Tapupica, otros textos tomados del Bureau Internacional de la Oficina Internacional de Pesos y Medidas también, explora la confluencia de varias culturas alusivas a algunos habitantes de lo que Agustín Guambo llama las ciudades páramo. Lo anterior a partir del tiempo como eje transversal de reflexión del sonido en tanto fenómeno temporal por excelencia, y de un juego de imágenes, videos, que advierten una confrontación ante el desamparo en el páramo ciudad, para utilizar los términos de Agustín también. Dejemos allí, voy a continuar un poco con la génesis, sobre todo porque vamos a venir un poco después sobre los textos. En la génesis quisiera retomar un poco algunos unos conceptos, o más bien unos comentarios que Leonidas hizo ayer en la mesa que organizó justamente Lilia, Ana Carrillo y Bradley, donde él nos decía que hay que repensar la interculturalidad, que no es solo un asunto de los pueblos originarios o de los afros, sino de todo el pueblo ecuatoriano. En ese sentido, pienso que reflexionar, ¿qué hay que reflexionar a partir de la interculturalidad y la investigación artística, ¿no? En mi caso, el proyecto nació hace mucho tiempo, la idea en todo caso, la génesis del proyecto, en una clase de quichua en la Universidad de las Artes, con Arturo Muyulema y
Jorge Rendón, donde nombraron el concepto primero de Pacha, ¿no? Pacha, que es tiempo, espacio, es el título de la obra Tempus Pacha, Tempus del griego, ¿no? Que es el tiempo más... hay dos tipos de tiempo, el tempus y el cronos, desde la visión más occidental, y en este caso el Pacha, que es el todo, que no es solo el tiempo, sino también el espacio, pero también es uno mismo, puede ser, digamos, puede complejo ese término de Pacha, como vamos a ver después. En esta clase que les digo, se nos habló también del concepto de ñaupa, que es el punto 2 de lo que están viendo ustedes. Ñaupa, esta definición es sacada del Chimiyucamu, es el diccionario de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Quichua Español. Según este diccionario, ñaupa es un adverbio que significa adelante, ante, pero también significa pasado, pretérito. Y ñaupa pacha significa tiempo pasado que está adelante. Suena un poco paradójico para nosotros, pero es justamente esa noción que tuvo, más bien ese concepto que causó una especie de disrupción, digamos, en mi concepción occidental del tiempo y por ende de la música, ¿no? Porque ñaupa, desde el punto de vista, como bien lo dije, desde el punto de vista espacial es delante o adelante, pero desde el punto de vista temporal es pasado. Y eso tiene una razón de ser porque el pasado está adelante porque lo podemos ver. Por eso la raíz ñau también se aplica a ñahui, que es rostro, o ñahui lulun, que es ojos, ¿no? Entonces eso cambia totalmente la visión que tenemos del tiempo en Occidente. Y finalmente está también, que en relación con el punto 2, este punto 3, que es una citación de un aforismo aymara, que es citado también en el libro de Sociología de la Imagen de Silvia Rivera Cusicanqui, que ustedes tienen la carátula ahí, es Kignaira Untasi Sarcapagnani, mirando atrás y adelante, al futuro pasado, podemos caminar en el presente futuro. Entonces, es esa concepción muy diferente del tiempo lineal y que el futuro está adelante y el pasado atrás occidental, todos esos conceptos se cambian, ¿no? Entonces, la obra se estructura a partir de tres textos contrastantes, como vamos a ver. El primero de ellos, o sea, no es el orden de aparición en la obra, sino es un orden, digamos, para mostrar este contraste de los textos. Es un poema bastante largo que Yana Lucy Lema Otavalo, que era profesora de la universidad hasta el año pasado, el semestre pasado, escribió especialmente para esta obra, ¿no? El poema, o el primer verso del poema reza: Ñuka hatun mamata pachaka imata nishpa tapukpika, que se traduce como si le preguntara a mi abuela qué es el tiempo, ¿no? Y aquí tienen la traducción de la primera estrofa, que es, como les digo, es bastante larga. Si le preguntara a mi abuela qué es el tiempo, me diría que el tiempo es el mundo mismo, que es la tierra que está bajo nuestros pies, que es la tierra donde danzan los pies de las primeras madres, que es la tierra donde tejen las manos de los primeros padres. Sigo con el segundo texto. El segundo texto es totalmente contrastante, es una visión mucho más científica, occidental, de lo que es el tiempo, y está tomado, como dije ahora, de un texto de la Oficina Internacional de Pesos y Medidas de la UNESCO, ¿no? Los textos de estas entidades están realmente en francés y en inglés, por eso una de las grabaciones de la obra también está hecha en francés, que es una de las cosas que me interesaba, utilizar varias lenguas, ¿no? Aquí está el texto que utilizamos para la obra, y abajo la traducción también se hace, o sea, hay dos versiones del texto en la obra. El segundo, unidad de tiempo, fue definido originalmente como la fracción 1 sobre 86.400 del día solar medio. Sin embargo, diversas observaciones demostraron que esta definición no era satisfactoria debido a las irregularidades de la rotación de la Tierra. Considerando que una definición de alta precisión de la unidad de tiempo del sistema internacional era indispensable para la ciencia y la tecnología,
La 13ª Conferencia General de Pesos y Medidas reemplazó la definición del segundo por la siguiente. El segundo es la duración de 9.192.631.770 periodos de la radiación correspondiente a la transición entre dos niveles hiperfinos del estado fundamental del átomo de cesio 133 a una temperatura de 0 grados. Como ven, es bastante compleja esta definición. Fue interesante también que Lucy hizo una traducción al quichua y ahí nos enfrentamos a algunos problemas también de la cosmogonía y de la lengua, porque me decía, hay cosas que no se pueden traducir, ¿no? Y finalmente el texto, digamos, no central, sino el texto que es la columna vertebral, como vamos a ver, que estructura toda la obra, que es el texto de Agustín Guambo, Primavera Nuclear Andina. Aquí tengo un extracto, no lo voy a leer porque vamos a escucharlo más adelante, pero es como una convergencia de todas estas cosas que habíamos visto anteriormente, ¿no? Hay inglés, incluso él trata la lengua, en todo caso el quichua, y aquí el inglés como unos virus, dice él. Hay palabras en quichua, en inglés, en español, pero es sobre todo la visión de, digamos, del mestizaje en una ciudad, ¿no? Lo que él llama una ciudad páramo. Aquí tengo unos antecedentes, digamos, unos referentes más bien de obras que han tratado este fenómeno. Yo diría que Gerard Grisey para mí es un referente, o sea, referentes para mí, ¿no? Personales. Gerard Grisey, no solo estas obras que están ahí, esas son las principales, sino diría toda su obra y sus escritos también. Me murió bastante joven, profesor del Conservatorio de París. Vamos a ver un poco después algo más sobre digamos, la parte más teórica, pero tiene, sobre todo en esta obra, Le Noir de l'Étoile, Lo Negro de la Estrella, que es para ser percusionistas, electrónica y transmisión in situ de señales astronómicas. Es decir, que él, en relación con algunas entidades de ciencia, transmiten en directo, esa era la idea en todo caso inicial, él no, creo que no la pudo escuchar en vivo así, después ya se ha hecho, de sonido de ciertas estrellas que ya han muerto, entonces vienen por señal radio, y estos son incluidas en la obra, ¿no? Después, si quieren, les voy a pasar referentes, pero como no tenemos mucho tiempo, voy a seguir. Pierre Jodorowsky también tiene varias obras, People, Time and Money, que tratan sobre esta relación del ser humano con el tiempo y cómo digamos, en el siglo XX, XXI, este tiempo se ha acelerado y consumido por el consumo de cosas, ¿no? Trata sobre todo eso, porque estamos cada vez más obsesionados sí, con ganar tiempo, con la emoción de la velocidad. Y también Music, Violence and Other Histories, que es sobre todo, más que desde el punto de vista estructural o conceptual, es desde el punto de vista del performance y la lutería electrónica. Aquí podemos ver a la derecha la foto, que es más o menos similar al set que yo utilizo para hacer en vivo, ¿no? Tengo un pad, como ven aquí, son unos pads. Él utilizaba una Wacom como control gestual para modificar el sonido. Después les voy a mostrar un video. La computadora con Max MSP, que lo utilizo yo también, las interfaz audio, etcétera, y video. Perdón, no tenemos tiempo para ver aquí. Otro de los referentes, Mesías Mayhuasca, por toda su obra, diría yo, porque yo soy de Pasto, es muy cercano a Ecuador y tenemos una realidad histórica y geográfica bastante similar, ¿no? De hecho, ahora personalmente soy algo cercano a Mesías, mantenemos una conversación constante. He puesto abajo, perdón, una cita de él que siento que podría ser para mí también. La dinámica social, hablando de Quito, habla en su juventud, incidió para que la oficialidad cultural decidiera asumir las directrices de los lineamientos de la música nacional, uniformizándolas y a patrones elitistas. Ambas músicas, la de la chichería y la clásica, se me incrustaron, se me sobrepusieron. Me cito, tengo dos mitades en mi alma musical. Vamos a ver, este es el spot para el estreno de La Canción de la Tierra.
una canción de la tierra del mundo andino. ¿Qué mundo andino? El de ayer, el de hoy, el de nuestros antepasados. Un concierto al amanecer para saludar la salida del Inti. Aquí vemos los bocetos que están estructurados, los bocetos de Tempus Pacha que están estructurados en relación a 5 extractos de la obra de Wambo, que les mencioné anteriormente, que son estos en rosado. Este es el primer boceto donde no tenía idea de cómo iba a resultar, pero digamos era como una guía del proceso. Este ya es un poquito más haciendo bocetos también ya sonoros, sabía más o menos cuánto iba a durar cada sección, dónde iba a incluir el video, aquí ya un poco más, y aquí ya casi el boceto final, donde están los textos como al principio, los 3 videos que utilizo, el performance, qué instrumentos voy a utilizar, etc. Las luces, el tipo de percepción temporal también. Una de las cosas que estructuran, como dije, la obra son los textos, ¿no? Cómo trabajé los textos, específicamente los textos de Wambo, que son 5. La idea era que la voz de Agustín se vaya degradando desde el principio al fin, poco a poco. Y eso de un lado, y de otro lado, hacer que Agustín hable a través de los conceptos de sus poemas, por ejemplo, páramo, civilización, ciudad, mestizaje, todo ese tipo de cosas, que es para los que conocen la obra de él, pues son conceptos importantes. Entonces lo que utilicé MaxMSP, es el patch que tienen aquí, es un programa, o sea, un entorno de programación, y que utilicé de hecho para el audio y para el video también, que veremos más adelante. Lo que utilicé una técnica que se llama Surf Filter. En últimas, como les digo, es mezclar la voz de Agustín con sonidos. Por ejemplo, aquí tengo un pozo petrolero o un bar, que son sonidos que representan, como digo, conceptos, ¿no? Para mí, por ejemplo, ¿qué más significante que el petróleo como el significado de la civilización de la ciudad, ¿cierto? Vamos a escuchar la grabación original de Agustín. Yaruquí, Punín, punks andinos brotan del vientre húmedo de las flores. I am useless, but not for long the future. Etcétera. Aquí es la primera transformación que hago, es, como les digo, como la idea era que poco a poco se vaya degradando, una primera cosa que hago es alargarla y cambiar un poco la altura, el pitch. Yaruquí, Punín, punks andinos brotan del vientre húmedo de las flores. Etcétera. Después lo que hago es mezclarla con un sonido como este. Un sonido que grabé en Lago Agrio, en un pozo petrolero a unos 100 metros aproximadamente, y como no tenemos tiempo voy a ir a la aplicación final, o más bien el resultado a este. Yaruquí, Punín, la mezcla de los dos, ¿no? punks andinos brotan del vientre. Lo hice con 2 sonidos, con otros sonidos son murmullos de un bar, y después la aplicación final, que es más por acá. The future. Madre, coming on. He aquí tu raza eclipsándose. Eso en cuanto al tratamiento de los textos. La forma, como les dije, está estructurada en relación a un artículo de Gerard Grisey sobre una reflexión del compositor, se llama Reflexiones de un compositor sobre el tiempo musical, y estructura diferentes niveles entre orden y desorden desde el punto de vista perceptivo temporal, ¿no? Entonces cada una de las secciones que vimos anteriormente la clasifico según estas definiciones y estructuro la obra en relación con esto. Este es el patch que utilizo en Open Music para el control de las duraciones, los patrones de duración, que es basado, dicho sea de paso,
en el análisis de músicas tradicionales afroamericanas. Utilizo también patrones melódicos con cuartos de tono, etcétera, y dinámicas también, es decir, el volumen. Todo esto está estructurado, en todo caso, de las partes principales, netamente musicales, está estructurado a partir de Open Music. Este es para que vean un poquito más ya, aunque todavía no tengo una grabación realmente buena de la obra, porque la iba a hacer ya en varios lugares este año y a raíz de la pandemia pues todo se canceló. Este es el preestreno donde todavía no estaba terminado y la grabación no es de muy buena calidad, pero se puede hacer una idea ya del performance. Y la obra está dividida en cantos, que son las partes de los textos de Agustín y de Lucila, y en partes netamente musicales. Entonces aquí es el final de una... Canto 3. Aquí no hay poesía, tan solo deleitada carne creciendo entre los Andes. Mi abuela fue violada, mi madre fue violada, mis hermanas fueron violadas, mis hermanos fueron violados. ¿Qué esperabas entonces de esta poesía violada? Pachacamac, borda el mar que te trajo la muerte, borda el Dios que te trajo el olvido. Pachacamac, sobre esta, tu tierra violada, ya nadie reza tus credos, ni asiste a tus ritos. Pachacamac, todos hemos sido violados, pero no todos lo disfrutamos. Finalmente, para hablar un poco de lo visual, tengo dos tipos, o sea, se maneja una polirritmia entre lo visual y lo sonoro, o más bien, en este caso, hay una polirritmia visual y sonora. La polirritmia está calculada, como les dije, a partir del análisis de músicas tradicionales afro, y aquí esta polirritmia va también controlar el montaje del video, es decir, que hay veces en donde el video está estrictamente con la música, sincronizado, y a veces hace un contrapunto a esa música. Vamos a ver un extracto, por ejemplo, a partir de aquí, y ya con esto me quedan 2 diapositivas y termino, Diego.
este video ya está, que es la parte final de la obra, ya está disponible en YouTube. Después paso el enlace para que lo vean, si les interesa, lo vean todo. Y otra forma de tratamiento que es completamente contrastante, así como los textos que vimos, que es una de las temáticas que siempre trabajo yo también, que es la heterogeneidad. Es un video, olvidé decir, perdón, que el trabajo de los archivos, lo hizo, de las imágenes de archivo, lo hizo Jorge Flores para el video anterior. Este video es un archivo también de Andrés Dávila, también realizó la edición del video. La edición anterior la hice yo, como les dije, automáticamente a través de MaxMSP, y en la edición final de los dos videos colaboró también Mario Rodríguez. Y eso, entonces, esta otra trabajo con el video es completamente diferente. Si bien la música está constantemente moviéndose, en cambio, aquí sí hay un contrapunto de lo visual, es solo un plano de unas nubes y que va apareciendo. Voy a hacer esto, dura casi 10 minutos. Perdón. Si ven, poco a poco va apareciendo la montaña, y esto es grabado en el borde de la sierra y la Amazonía en Colombia. Y el video es de Andrés Dávila, profesor de cine de la Universidad de las Artes. Para terminar, quisiera citar unas pocas palabras de Sergio Prudencio, que también es una de las inspiraciones, también, por decirlo de alguna manera, de la obra. El alemán Motz, en 1952, cuestionaba al mirar un libro de pintura latinoamericana del siglo XX, ¿por qué los compositores latinoamericanos no componen así como pintan los pintores latinoamericanos? Nos es tan ajeno lo propio como propio nos es lo ajeno. Es que seguimos creyendo que estudiar música es estudiar la música de Europa. Y todos estos dos textos son sacados de un libro que se llama Hay que caminar sonando, de Sergio Prudencio, compositor boliviano, ¿no? Y el último dice, nuestro mestizaje es la supervivencia de lo esencial a través de formas mutantes. Es la apropiación y reversión de los elementos característicos del dominio colonial. A diferencia de los conquistadores, nosotros somos por inclusión, no por exclusión. La cultura latinoamericana es acumulativa, nace en la confrontación y en ella crece. Muchas gracias. Y bueno, doy paso a los demás. Muchísimas gracias, Freddy, por tu presentación. Al final de las exposiciones pasaremos a las preguntas. A continuación, vamos a recibir a Norberto Bayo. Norberto es docente e investigador, subdirector de la Escuela de Artes Sonoras de la Universidad de las Artes de Ecuador, doctor en Filosofía por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, UNED, en España, licenciado en Historia y Ciencias de la Música, Musicología, y diplomado en Estudios Avanzados en Lenguajes y Poéticas del Arte Contemporáneo, con mención en Arte y Filosofía, por la Universidad de Granada, España. Doble maestría en Estética y Gramáticas del Arte Contemporáneo por la Universidad Autónoma de Barcelona, España, y socio fundador de la productora La Cosa Cultural desde el 2012. Bienvenido, Norberto. Hola, Diego. Hola, compañeros. ¿Qué tal? Gracias al equipo de Manzana 14 por haber afrontado este reto de llevar a cabo estas quintas jornadas de manera virtual. También a toda la Universidad de las Artes, también por la implicación, comunidad universitaria, estudiantes, docentes y al público general. Este proyecto, hoy estamos presentando resultados de proyectos de investigación, y antes de empezar me gustaría explicarles un poco que este proyecto recién lo inscribí en enero de 2020, porque empecé a estudiar en la Universidad de Barcelona un posgrado de Cooperación y Gestión Cultural Internacional, y sentía la necesidad de analizar un poco las prácticas experimentales, y me alegro mucho de que se me haya incluido en esta mesa de prácticas experimentales, aunque lo que yo voy a hablar tiene que ver con la gestión, sobre todo.
No es el primer ILI en el que estoy, me conocéis, siempre he llevado alguna práctica en sí, así que ya estamos en ese punto de pensarlo desde otro lugar. El proyecto en sí se llama Cooperación en Artes Sonoras, Principios Estéticos Decoloniales y Estrategias de Diplomacia Cultural. Y lo que vamos a hablar, la conferencia que yo, o estos minutos que quiero compartirles, los he llamado Resiliencia Musical y Ciudadanía Sonora, con ese sentido de pensar cuáles son, digamos, las inquietudes que como Universidad de las Artes y como subdirector de la Escuela de Arte Sonora se necesita para pensar en la proyección de las dinámicas que nosotros estamos produciendo. Entonces voy a hablar en 3 partes, es muy breve lo que voy a comentar, pero sí, la primera parte tiene un sentido de esbozar un poco la pregunta de investigación. La segunda parte, problematizar esa pregunta. Y en el último, a modo de conclusión, una especie de manifiesto en el que los gestores tenemos que estar muy pendientes a que estas cosas se produzcan. Entonces, desde ahí, sin más, empiezo, digamos, estos minutos. Traigo 3 diapositivas que nuestro compañero irá pasando y una está ubicada a cada parte, ¿no? Entonces, bueno, espero que resulte de interés. Cuando hablamos de las experiencias personales y el rol social de la cultura digital definirán el potencial intelectual de la cultura de las producciones artísticas. Hoy, nosotras y nosotros como individuos sabemos buscar formación, información y entretenimiento de manera simultánea en la cultura, en el espacio público, en la experimentación de los sentidos, en la transterritorialidad y en el multilingüismo. El investigador mexicano Ricardo Ramón Gutiérrez identificará esta situación de transformación de identidad de los más media, porque ahora las identidades se conforman a partir de los bienes de consumo, es decir, dependen de lo que uno posee o puede llegar a apropiarse. La opinión pública, el consumo de las masas también definen el éxito del producto y su atractivo, y están sujetos a las lógicas de mercado para su comercialización masiva y consumo dirigido. Sin embargo, las prácticas experimentales muestran un potencial alternativo de comunidad e identidad. En la música experimental, la capacidad crítica de los espectadores y el beneficio del bienestar asociado tras su consumo no solo muestran las pautas globales en su hábito, sino también la transformación de estos contenidos del nuevo escenario transmedia. El auge de las plataformas musicales, los metadatos, la inteligencia artificial y la diversidad de las expresiones culturales han transformado la cadena de valor equilibrando los flujos de los bienes y servicios que estos ofrecen, situando a los públicos en el centro mismo del ciclo productivo. Un algoritmo tiene la capacidad de crear todas las melodías para evitar las demandas por plagio y se estima que SoundCloud podría llegar a alcanzar los 300 millones de canciones en el 2024, causa directa tras la aparición de las plataformas digitales. Así como la inteligencia artificial tiene la capacidad de generar un total de 68 millones de melodías, la conducta de la mediación de la música experimental requiere de la puesta en práctica entre artistas y promotores. De alguna manera, nosotros dialogamos desde la Escuela de Arte Sonora una relación de fomento, por así decirlo, ¿no? En el que, de alguna manera, las prácticas y las relaciones que nos interesan en esta relación de la música experimental son las que generan justamente esta definición y digamos, registro de las comunidades basada en las tecnologías. Ahora, vamos a una segunda parte. Las comunidades tecnodigitales dependerán de las tecnologías de información y de la movilidad de las producciones, es decir, de las necesidades de la globalización, de la digitalización y del nuevo modelo de la ciudad global. Según Saskia Sassen, socióloga y ganadora del Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales 2013, lo global, a diferencia de lo mundial, se expande e incorpora ciudades a diferentes redes según una nueva arquitectura conceptual debido a 7 preceptos.
Primero, la dispersión geográfica de las actividades comerciales. Segundo, la externalización de los servicios en empresas especializadas. Tercero, las economías de aglomeración debido a la velocidad de las transacciones y la combinación de firmas, talentos y conocimiento. En cuarto, el nuevo rol de los centros de negocio. El quinto, filiales globales y asociatividades internacionales. 6. Creciente el número de profesionales en servicios especializados, y esto tiene un sentido de valor estratégico. Y por último, la creciente informalización. El modelo de la ciudad global define una nueva geografía tecnológica de las redes creativas con fines culturales. La infraestructura, el trabajo especializado y la nueva cartografía regional proponen nuevas formas de entender una nueva centralidad más allá de los centros y distritos financieros o comerciales de las ciudades. Saskia Sassen determinará irónicamente que la nueva geografía regional aún se apoya de la estructura convencional para maximizar los beneficios económicos. Esta forma de entender la centralidad será fundamental para cartografiar los canales, las redes y las prácticas culturales. Las redes tecnodigitales describirán parte de lo que sucede en el imaginario público de las ciudades como parte del espacio de lo urbano. Y ahora sí, nos vamos ya a la tercera parte, especie de manifiesto. Sin embargo, es preciso repensar el rol de la música y la cultura en nuestras ciudades. Aunque el futuro es impredecible, la música se ha convertido en industria, en vocación y en herramienta de educación debido a la gran paradoja del consumo. Aquí estamos viendo la infografía Better Music City, que aparece en el manual de resiliencia para las ciudades musicales de la plataforma Sound Diplomacy. Propondrá establecer como plan de mejora las políticas y los ecosistemas de gobernanza, las políticas internacionales equitativas y las políticas comunitarias, discursos y debates para involucrar música, arte y culturas como una economía de lo primario. Es nuestra tarea como consumidores, como académicos, como artistas, como productores, como ingenieros y como simpatizantes, manifestarnos por, o al menos estar en alerta de la gestión sobre 9 puntos. Los incentivos para la creación. La música y las artes como medio de recuperación. La música en vivo como nuevo paradigma para la reconversión de las estructuras. Pero también la inversión de la comunidad creativa, el legado de los contenidos en la era pandemia a través de bibliotecas asociadas de las transacciones de las experiencias en música. También debemos registrar las canciones, porque tratan de la remuneración de la propiedad intelectual, el sistema de ingresos y derechos involucrados. Tenemos también que estar alertas de este plan de infraestructura cultural, haciendo un mapeo y planificación integral con el objetivo de accionar en el futuro la producción de esta cadena de valor. También tenemos que empezar un plan de emergencia, es decir, los marcos para la mejora del entorno urbano y mayor sostenibilidad para una mejor comunidad comprometida y participativa. También tenemos que pensar en los marcos políticos en música, artes y lenguaje cultural, el rol social como agente de cambio, ecosistemas de consumo y aprendizaje. También debemos pensar en el compromiso con el agnosticismo de género, es decir, evitar falsas ideas y estereotipos relacionados con las comunidades experimentales. También tenemos que pensar en la contribución al circuito nocturno, en la política económica para las actividades del entretenimiento. Y por último, y no menos importante, pensar en la configuración de la ciudad creativa, las políticas de compensación, conectividad con la comunidad y el modelo y consumo para estas nuevas oportunidades. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Norberto, por tu presentación. Como lo dije hace un momento, las preguntas lo hacemos al final. Vamos a continuar con la tercera presentación. Vamos a dar la bienvenida a Andrei Astaiza. Andrei es director de la Escuela de Artes Sonoras de la Universidad de las Artes, músico instrumentista del corno francés y docente ecuatoriano. Licenciatura en corno francés por la Universidad Estatal de Arizona. Maestría en corno francés por la Universidad de Louisville y doctorado en ejecución musical por la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA. Fue director de la Banda Sinfónica Metropolitana de Quito, rector del Conservatorio Superior Nacional de Música en Quito. Se inspira en el pensamiento de Frank Zappa, la valentía de Tránsito a Maguaña, la ternura de su hijo, la lealtad de su perra Maybe y lo retorcido del metal de su corno. Andrei, tienes la palabra. Por favor, cuéntanos sobre tu proyecto. Muchísimas gracias, querido Diego. Saludos, compañeros, compañeras, queridos amigos. Qué gusto poder establecer contacto con ustedes. Un saludo especial para mis compañeros directores de escuela que han estado pendientes en un chat interno. Así que les mando besos y abrazos a todos.
Freddy empezó a hablar acerca de Sergio Prudencio, ¿no? Hizo una cita maravillosa en su ponencia hace un ratito, y me sirve mucho para poder conectar a lo que voy a hacer, ¿no? Esta investigación tiene que ver con el corno y la marimba. De hecho, su nombre es Al corno con la marimba. Y la pregunta obvia es, ¿por qué el corno y la marimba? Por Dios, o sea, el corno, la caracola, la marimba, ¿a quién se le ocurre eso? Y les quisiera decir que yo he pasado gran parte de mi vida profesional, estudiantil, en la música clásica, que sigo amando, la música que se considera académica. Pero siempre sentía que, como decía Sergio Prudencio, a quien Freddy lo mencionó, yo era como estudiar el fondo del mar desde la playa y con las gafas puestas, las gafas de sol. Yo sentía que necesitaba investigar, dar rienda suelta a mi curiosidad y empecé a experimentar con otros sonidos, otras maneras de tocar el corno francés, de aproximarme a los diferentes repertorios musicales. Y es así como el año pasado empecé esta investigación, ¿no? Y la pregunta clave es, como les he dicho, el por qué el corno y la marimba, ¿no? Y la respuesta es que ambos instrumentos tienen un sistema de afinación natural, ¿no? Que desafían los paradigmas ya establecidos de Occidente, de la música clásica. El corno francés tiene algo que se llaman los armónicos naturales. Este es el corno francés, ¿no? Y si yo produzco sonidos sin aplastar ningún pistón o botón, como quieran llamarlo, ocurre una serie de sonidos que hacen parte de todo este espectro armónico del instrumento. Lo voy a demostrar ahora. Estos sonidos son aparentemente desafinados, lo que se llama desafinados, y por eso nosotros añadimos y desarrollamos un sistema muy complejo, ¿no? De rotores, pistones y tuberías que lo que hacen es afinar al corno y permitirle una entrada al mundo de la música clásica y académica para tocar afinado. Esta es una serie de 16 notas que ocurren naturalmente en el corno francés sin afinar, sin aplastar ningún botón. De un intervalo, que es la distancia de una nota a otra, utilizando un sistema afinado, un sistema que se utiliza en las válvulas. Y después voy a tocar el mismo intervalo, pero con una afinación natural, sin aplastar ningún tipo de botón. Y quiero que se fijen o intenten darse cuenta de la pequeña diferencia que existe en estos dos tipos de afinación. Y ahora, sin afinar. A ver. Ahí está. Ahí. Sí, ahí está. Ya, lo que faltaba es la mano en la quijada. Estas diferencias tímbricas han inspirado a muchos compositores e investigadores, ¿no? Uno de ellos es Georgi Ligeti, del cual podemos hablar en un ratito. La marimba tiene esta misma característica, ¿no? De un sistema de afinación que no es necesariamente relacionado a lo occidental o a lo clásico. Entonces yo dije, ¿por qué no juntar estas dos tímbricas y ver qué es lo que ocurre? Este tipo de encuentro aparentemente disímil entre dos instrumentos, el corno y los otros instrumentos de esta grabación que hice, ya lo experimentó Georgi Ligeti, como les decía hace un rato, compositor húngaro, ¿no? En su trío para violín, piano y corno. Y yo he tenido el placer de interpretar y escribir sobre esto en mi disertación doctoral, hace muchos años atrás ya. En aquella obra, Ligeti requiere que el cornista no altere la afinación natural de su instrumento, como lo he mostrado hace un ratito, para homogeneizarse o igualarse con la afinación del violín y el piano. Más bien, él obliga al cornista a mantener esa desafinación para que se mezcle con esas otras afinaciones, dando como resultado una tímbrica absolutamente única. Entonces, con esa inspiración y aceptando mi fascinación por el sonido de la marimba, ¿no? Que ocurre en el norte de Ecuador y en el sur de Colombia,
decidí meterme en el campo de lo absolutamente desconocido, para serles sincero, ¿no? Musicalmente hablando. Y decidí hacerlo con el corno francés en su estado natural, es decir, con un sonido no tan sinfónico u occidental, si se quiere, sino con un sonido más crudo, real, bucólico, pastoral, de campo, pues, ¿no? Y el corno en esta producción discográfica, en esta investigación, es utilizado como eso justamente, un cuerno de cacería, más que como un instrumento sinfónico. Es más, me apoyo con el sonido de la concha, de la caracola, de mar, para obtener esa tímbrica que poco se escucha últimamente, la verdad, ¿no? Para mí es un encuentro con lo natural, con lo que pasa en la naturaleza en el día a día. Y lo paradójico, mira, Diego, con esto es en la situación que estamos ahora, ¿no? Lo paradójico de esta situación. Ahora que estamos en pandemia y estamos conectados a lo digital casi todo el tiempo, Verbi, gracias, en este instante estamos aquí, y que palpar, saborear, escuchar, se vuelve un lujo, ¿no? O un riesgo. Tener un disco que reemplaza el sonido hecho por máquinas y favorece el sonido de madera, de chonta, de caracolas sopladas, de tubos metálicos, para mí es realmente importante y es un gusto hacerlo, ¿no? Esto obligadamente nos invita a pensar en el valor que damos a lo natural, ¿no? Sin aditivos, ni preservantes, ni transgénicos, por así decirlo, y en las maneras de relacionarnos los unos con los otros a través de la música. Lo primero tiene que ver con la música hecha por humanos, ¿no? Sea esto en medios digitales, manipulando un ordenador o creando, utilizando los medios digitales como un instrumento, siendo nosotros los que dictamos lo que tiene que hacer esa máquina, y no al revés, como maravillosamente lo hace Freire siempre, ¿no? Esto me lleva a pensar en el valor del Internet, por ejemplo, en la educación de un individuo, en la educación artística de un individuo. En mi criterio, Google mata la creatividad, porque nos da información inmediata, rapidita, ¿no? Mata la curiosidad y nos provee de infinitas respuestas a un clic, one click away de distancia. Y esto lo hace algorítmicamente, mas no nos da una formación, para mí una formación real en todo caso, ¿no? Solo nos da respuestas, como les digo, inmediatas. Entonces, jugar con lo random, con el ai chi, con la casualidad, con la suerte, me parece una manera irreverente de darnos de golpes con nuestro querido amigo en Palo Alto, California, Mark Zuckerberg. Estoy bromeando, por supuesto. Nuestra intención es, al terminar el periodo de confinamiento, con los colegas que hicimos esta grabación, es hacer un LP, de hecho, un vinilo, un acetato, ¿no? Que sea para distribución personal, de uno a uno, de consumo masivo, por extraño que suene lo que estoy diciendo. Es decir, las pocas copias que nosotros vamos a sacar, las entregaremos en las manos de quienes nosotros querramos, ¿no? No quien nos dicta Google ni una fórmula aritmética. Yo estoy pensando en el taxista que valientemente me ha ayudado a transportarme, o a mí y a mi hijo en esta situación de pandemia, como el estudiante de música de corno francés que piensa que soy un traidor de la música clásica y odio lo que digo, o en aquel amante de los movimientos lentos de las sinfonías de Brahms, o aquel hardcore amante de la música de marimba, ¿no? Es decir, quiero que esto no cumpla con las reglas de algoritmos preestablecidos, ¿no? Y esto me trae a pensar en una universidad verdaderamente disruptiva, verdaderamente libre, y llena de arte, por supuesto, ¿no? Entonces yo quisiera en este momento que, Diego, me ayudes enviando dos videos. El primero quizás que tiene que ver con la voz, y el segundo esta pequeña composición que hicimos. Y para difundir su interpretación, corriente abajo, el río se lo llevó.
Muy bien, excelente. Después quizás podemos escuchar esta obra mía, Diego, la que tiene que ver con homorritmia, en un momentito. Pero podemos hablar de investigación ya que se nos está escapando el tiempo, ¿no? Estas obras, todas las de esta investigación, fueron compuestas por todos, todos participamos. No hubo o sea, hubo una planificación, pero no hubo realmente un esquema absolutamente cerrado para realizar esta investigación, más bien todo lo contrario, ¿no? A mí me resulta un poco aburrido, hablando en términos de investigación, ver que algunas investigaciones, valga la redundancia, son preguntas retóricas, ¿no? Que uno ya sabe la respuesta y el resultado de la indagación es una reafirmación de lo postulado. Es decir, para mí una verdadera, o este tipo de investigación, una validación de una pregunta cuya respuesta ya la sabíamos de antemano. Creo que una real investigación debería partir de la curiosidad y aterrizar en una infinidad de curiosidades mayores. Obviamente pasando por la información, el rigor, la comparación y demás instrumentos que el investigador o investigadores tengan a mano, ¿no? Entonces, en ese sentido, esta investigación se propuso una pregunta abiertísima, como les decía, ¿no? ¿Por qué la caracola? O sea, el corno y la marimba. ¿Por qué no la caracola, el corno y la marimba? ¿No? Y para intentar responder a una pregunta que para mí es tan interesante, yo recurrí a las posiciones diversas de diferentes compositores e instrumentistas. En esta investigación, esta grabación, todos los miembros de este equipo son docentes universitarios creadores de diferentes nacionalidades, ¿no? Tenemos de Colombia, nuestra querida colega Seon Mi Kim de Corea del Sur, a Cuba, Ecuador y otros países más. O sea, es una cuestión realmente diversa, ¿no? Tenemos varias miradas a la misma manzana, ¿no? Ver la manzana en diferentes ángulos a mí me parece que es algo realmente bueno y enriquecedor. Cada miembro de esta investigación traía a la mesa su ingrediente con su firma artística y juntos crearíamos una experiencia musical mental, que tiene como eje fundamental o ingrediente fundamental a la marimba y su sonido. Esa era la premisa, ¿no? Todos traemos nuestras habilidades, pero pensando siempre en la marimba y el sonido de marimba que nosotros queremos. Estoy pensando ahorita en el álbum Bitches Blue de Miles Davis, no puedo evitar, ¿no? Ahora, ¿por qué este tipo de composición colaborativa, ¿no? Esta es una manera para mí de dar rienda suelta a la intuición, pero de forma grupal. La composición colaborativa nos permite dar paso a la improvisación colaborativa, in situ. Y esto es algo que me interesa mucho, inspirado principalmente por el hecho que, como he dicho, siento que los algoritmos tienen una gobernancia individual, egoísta, y hasta cierto punto injusta y antinatural. Para mí, la composición colaborativa es realmente una pregunta artística, colectiva, y no de uno solo, o de unos pocos. Es una manera de dar voz a todos y permitir que todos seamos líderes en un momento determinado. Yo creo que mi función como investigador principal o líder era justamente eso, crear líderes que tengan su voz y puedan decir lo que piensan, sónicamente hablando, artísticamente hablando. Y también en la praxis fue así. Cada uno era un director de un track diferente y eso me parece fantástico. Y esto, lo que les digo, va en contra, ¿no? de una aparente tiranía que yo he percibido cuando he sido parte de ensambles donde hay un solo director. Para mí, esto que hicimos es un verdadero laboratorio, ¿no? Ahora que está de moda esta palabra. Y también pone de manifiesto, pienso yo, el hecho de que un músico no es un intérprete. Cuestión rara que estoy diciendo en este momento, ¿no? Un músico no es un intérprete. Si se toma en cuenta la palabra intérprete como un traductor, ¿no? De un mensaje que no puede ser descifrado o entendido y que necesita de una persona para dar a conocer un mensaje oculto en un lenguaje extraño. Entonces, el instrumentista es eso, para mí, un instrumento. Y esta música no necesita una traducción o una interpretación. Es lo que es. Entonces, para finalizar y no aburrirles, me gustaría que Diego nos ayudes con un
pequeño audio, quizás de la obra que te estoy mencionando, en la que escucharemos el sonido de la marimba tocando el mismo ritmo siempre, pero una manera de narrativa cuasi repetitiva, pero interesante. No voy a hablar, quiero que lo escuchen y ustedes me digan lo que piensan antes de terminar. Dieguito, por favor. Finalmente quisiera agradecerle a Guillo Estrella, a Charlie Albán, a Toby Mena, a Freddy Vallejos, a Diego Benalcázar, a Sion Kim, a Héctor Tascón, Kevin Santos y a todos los colegas de la UARTES que sueñan con una universidad de las artes de calidad pública y libre. Les agradezco muchísimo por esta oportunidad y les invito a que sigan conectados a Lilia, que tiene realmente un programa maravilloso. Gracias, Diego. Muchísimas gracias, Andrei, por tu presentación. Vamos a... No sonó le prometí a cierto director de escuela que iba a tocar la caracola. Si me disculpas la informalidad. Dale. Muchísimas gracias, Andrei. Vamos a continuar con las preguntas. Quisiera primero agradecer a Doménica Concha, quien fue el estudiante que estuvo a cargo de la recolección de las preguntas y los comentarios. Y asimismo agradecer a Andrei, a Norberto y a Freddy por sus intervenciones. Tenemos unas preguntas específicas. Tenemos de Piscu Epe. Qué bella cita de Sergio Prudencio. Por favor, ¿podrías darnos la información completa del texto que citó Freddy? Freddy, no sé si nos puedes ayudar con eso. Sí, claro. Los textos son tomados de un libro que se llama Hay que caminar sonando. Yo creo que los puse ya en el chat, si no estoy mal. Sí, Hay que caminar sonando se llama el libro. Lastimosamente es muy difícil de conseguir. Acá yo tengo una copia, pero no en PDF, sino una copia físico. Y eran de dos artículos diferentes. La primera de un artículo que se llama Reflejos y Resonancias, y la segunda de Desde el Jardín. Entonces, sí, como digo, bueno, aprovecho para renombrar a Sergio Prudencio, con quien comenzó también su intervención Andrei, que considero pues uno de los pensadores, compositores sobre la música, qué es ser un músico latinoamericano, y más específicamente en el caso de él, que es ser un músico de los Andes, ¿no? Él propone una nueva visión a partir de un experimento que él llamó la Orquesta Experimental de Instrumentos Nativos. Entonces los invito a que conozcan su música, es otro mundo, otro universo muy interesante. Buenísimo, muchísimas gracias. Teníamos la misma pregunta de Susi Togra sobre el nombre del texto, ¿no? Hay algunos comentarios también que hemos recibido de Meining Chong, que dice #viva MaxMSP. Natalia Carpio, muy bueno, estudié música y toco el piano. La música es un gran transmisor de emociones y de cultura. También David de los Reyes les manda saludos a los compañeros Astaiza, Vallejos y Norberto. Willy Cajo, saludos maestro, gracias por compartir vuestras experiencias a partir del estudio de diferentes técnicas aplicada a cada instrumento. Perdón, una cosita ahorita que estabas diciendo sobre lo de MaxMSP, que estaba diciendo Meining, y en relación también a lo que habló Andrei sobre la gestualidad, o sea, sobre los instrumentos naturales, entre comillas, y los algoritmos, yo quisiera decir que todos los instrumentos son una tecnología. Desde un instrumento, desde una piedra, desde el sílex, los primeros sílex de hace 20.000 años, ya hay Leo Wang es un antropólogo, antropólogo también. Entonces, si ustedes conocen, les invito a conocer su obra de él. Habla de la complejidad
que hay que tiene el realizar una de estas puntas de flecha de hace 20.000 años y más, ¿no? Entonces, es una tecnología ya. Un piano, por ejemplo, es una tecnología hipercompleja. Lo que tienen las nuevas tecnologías a partir de lo digital es que, como siempre les digo a los estudiantes, es una máquina que se puede convertir en otras máquinas. Y ahí viene el concepto de fármaco, que bien citaba un poco, o más bien, no citaba este concepto, sino que hablaba un poco de esto Andrei, del peligro que una máquina nos proletarice, para usar las palabras de Stigler, es decir, que tome, nos quite las capacidades, en este caso gestuales, de los instrumentos. Y yo trabajo un poco, o sea, como fue muy corta la intervención, desde mi punto de vista es una de las cosas que me interesan mucho. Yo soy percusionista, de hecho para el trabajo donde hicimos con Andrei grabé la marimba también, el cununo, etcétera, y es una de las cosas que más me gusta hacer, y ahora lo trabajo desde el punto de vista de la tecnología, cómo gestualmente puedo transformar eso a datos y esa gestualidad responda, más bien esa sonoridad responda a esa gestualidad. Y puedo decir que afortunadamente la tecnología, por ejemplo, podré tener mucha más expresividad en un aparato como el que utilizo, como el bowpad, que en un clavecín, por ejemplo. Un clavecín que es un instrumento natural, pero la respuesta de la velocidad no tiene respuesta, es toda una misma dinámica. Entonces, como siempre digo, las tecnologías están al servicio y es cómo utilizamos esas tecnologías, ¿no? Exacto, muchísimas gracias, Freddy. Justo yo, para seguir un poco, tenemos todavía unos 10 minutos para avanzar un poco con la conversación. Tenía una pregunta sobre el trabajo que hiciste con el video, ¿no? En relación al concepto y al proceso que tuviste en tu obra Tempus Pacha, se nota muy claramente cómo expusiste al momento de la composición musical, al momento de la creación sonora, te apoyaste de Max MSP para hacer estas combinaciones de sonidos, y al momento de la creación, corrígeme si estoy mal, igual, de la combinación de las melodías, la creación de los ritmos nuevos, te apoyabas en Open Music, ¿verdad? ¿Cómo utilizaste estos resultados, por ejemplo, estos datos que te lanzaba Open Music para el procesamiento del video? Dijiste que también lo utilizaste en Jitter, me imagino, de Max MSP. Bueno, primero Open Music, como dije, yo utilizo el análisis de músicas tradicionales y estas estructuras me generan unos ritmos para que se me entienda más fácilmente, y esos ritmos se ven, en últimas, lo que el resultado de Open Music es un archivo MIDI, ¿no? Y ese archivo MIDI empiezo a trabajar, es como, digamos, la pasta o la arcilla a partir de la cual empiezo a componer. Aquí hice lo mismo, pero con el video, es decir, tomé o más bien todo el resultado rítmico y empecé a hacer experimentos con Max MSP a través de ese archivo MIDI. ¿Qué es lo que hace? Tengo una película que está basada, como digo, en el trabajo de archivo que hicimos con Jorge, y esa peli tiene varias secciones, 3 secciones básicamente. Son, a ver, si mal no recuerdo, son rostros del campo, digamos, rostros rurales, rostros de la ciudad, imágenes de paisajes rurales e imágenes de la ciudad también, de paisajes urbanos, 4, perdón, ¿no? Entonces, esa película está dividida en 4 partes así, y yo hice el cálculo en Max para decirle, puede ir a leer a la primera parte, que son rostros del campo o rostros aquí, y quien va a comandar la cabeza de lectura del archivo va a ser el archivo MIDI. Entonces, como estoy trabajando en Max y a la vez envío desde Live, estoy editando el archivo MIDI, digo, por ejemplo, entonces envío toda esa información a Max y ahí voy editando el archivo MIDI de intuición. Digo, este montaje visual me pareció interesante, por eso es que a veces está súper sincronizado y a veces se va desfasando así. Entonces,
ese fue el trabajo, así como trabajé, digamos, la parte, como decía, como una arcilla para trabajar la parte sonora, también esa parte del video a través del archivo, intuitivamente fui quitando cosas, moviendo aquí, ¿no? Y finalmente ese resultado, al final lo transformo un poco, porque cuando van a ver el video hay transformación también de saturación, de colores, etc. Eso es. Buenísimo. Muchísimas gracias por tu explicación. Me había faltado hacer un último comentario de los que había llegado, de los que se recolectó en el chat de la transmisión. Creo que sí lo dije, pero hay unos últimos dos. Willy Cajo, saludos maestros, gracias por compartir vuestras experiencias a partir del estudio de diferentes técnicas aplicadas a cada instrumento. Y uno de Juan Martín Cueva, súper interesante ese proyecto, Andrei, porque deja entrar en el mundo de la música todas las diversidades que debemos reconocer y no encerrarnos en una sola cosa. Creo que eso también demuestra un montón, y los proyectos que ustedes nos acaban de exponer, demuestra la diversidad de la universidad y demuestra la diversidad que tenemos dentro de la escuela, ¿no? Aquí los podemos ver en unos ejemplos de los proyectos de investigación de los docentes, pero también eso va a remarcar al trabajo que se hace dentro de la escuela. Absolutamente. Y esto, querido Diego, perdón que te interrumpa, pero esto es una muestra, ¿no? De nuevas tecnologías y demás. Pero esto no es todo. Sería injusto pensar una escuela de artes sonoras de un solo lado o una universidad que solo atienda ciertas estéticas. Estoy pensando en los proyectos de patrimonio musical del doctor Guzmán, por ejemplo, ¿cierto? Del patrimonio musical ecuatoriano. Estoy pensando también en las maravillosas composiciones que ya tenemos para la orquesta de cámara, en el lenguaje que utilizan nuestros estudiantes al componer, que no es solo este que tenemos ahora, que estamos mostrando, es también el otro lenguaje, con diferentes gramáticas y ortografías. Entonces, esa riqueza que tenemos en la EAS, que se ve con la diversidad, tanto de profesores como de estudiantes, se ve plasmada claramente en las investigaciones de nuestros estudiantes y profesores. Nuestros estudiantes, 7 que se están graduando, todos están creando, ¿no? Y están creando desde sus fortalezas. Y esto me parece más que inédito, necesario y justo. Entonces, gracias por mencionarlo, Diego. Es así, estamos orgullosos de la universidad que queremos y que tenemos ahorita, y no podemos perderla. Un agradecimiento también a los colegas que están acá. Como han dicho ya algunos otros panelistas, estamos en una situación difícil a nivel mundial, latinoamericano, en que lo público tiembla, ¿no? Nosotros estamos impagos, eso hay que decirlo, y tenemos algunas mesas que vamos a desarrollar en el CASE, en la Conferencia de Audio y Sonido del Ecuador en agosto. Por esto ya hablaremos. Así que gracias, Diego, gracias, colegas, qué gusto verlos. Muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias Freddy, gracias Andrei, gracias Norberto. Les repito, igual una invitación el 3 y el 4 de agosto. Tenemos las conferencias de audio y sonido del Ecuador, que es organizado igual por la Escuela de Artes Sonoras. Esta semana lanzaremos muchísima más información. Igual agradecemos a todo el equipo de producción de Lilia y también al equipo del Manzana 14 que han hecho un excelente trabajo. Eso es el tiempo que tenemos nosotros. Muchísimas gracias y esperamos verles pronto y que se cuiden en casa.